Muy buen día, mi nombre es Jessica Camilo Reina, pertenezco al curso Sistemas de Comunicación del Grupo 48. Este es mi documento de identidad y hoy vamos a presentar lo que es el componente práctico, donde como primer punto tenemos el diseño y simulación de moduladores análogos. Para este caso tenemos una modulación de amplitud AM. Esta modulación de amplitud AM tiene una amplitud de señal portadora BC de 17, ¿sí? Y la frecuencia de la señal moduladora va a ser 1710 kHz, y la frecuencia de la señal portadora, que viene siendo esta de acá, va a ser de 51.300 kHz. Entonces tenemos nuestras dos frecuencias ya configuradas. Tenemos una amplitud que varía la señal moduladora en BM entre un 80, 100 y 100% y 120%. En estos momentos tenemos un 100%, porque nuestra amplitud es igual a la de la señal portadora. Aquí, como se puede evidenciar, pues digamos que no hay una perturbación de la señal como tal, está un 100%, pero si nosotros comenzamos a variarla 20.4, que equivale al 120% de la variación, damos nuevamente en play y vamos a evidenciar nuestra señal. Hay una perturbación mucho mayor, es decir, lo que nos indica que hay una sobremodulación. Bueno, aquí tenemos conectadas nuestras dos señales, tanto la moduladora como la portadora. Aquí pues nuestra moduladora va conectada hacia un product y nuestra amplitud va conectada hacia un bloque de divide. Este a su vez va a multiplicar y luego va a sumar hacia una constante 1. Como se evidencia, ambas señales caen a un bloque de multiplicación para finalmente darnos la señal modulada, que es la que acabamos de ver. Ahora bien, en cuanto al LiveScript de MATLAB, desarrollamos el código donde podemos determinar lo que son las variables. Entonces tenemos nuestra variable de amplitud, que es 17, tenemos nuestra frecuencia de la señal moduladora, nuestra frecuencia de la señal portadora, tenemos la amplitud de la señal moduladora y una resolución de 2000. Luego asignamos lo que es un vector t y finalmente definimos lo que es la señal moduladora y portadora. Ya realizamos lo que es la aplicación de la señal en la frecuencia M y finalmente vamos a plotear para mostrar la información en gráficas, que es la que ustedes están viendo acá. ¿Sí? Básicamente es lo mismo que nos está mostrando en la simulación de Simulink. Para el literal B nos pide que diseñemos mediante bloques de Simulink o LiveScript de MATLAB un modulador de frecuencia FM. Para nuestro caso, nosotros hemos diseñado el código en LiveScript de MATLAB sobre el modulador de frecuencia FM. Aquí tenemos un código similar al de la modulación AM, en donde definimos y asignamos las variables. Amplitud 17, tenemos una frecuencia moduladora de 2500 y una frecuencia de la portadora de 6500, y tenemos un índice de modulación que es 7. Luego tenemos lo que es la frecuencia angular de la señal moduladora y portadora. Asignamos una resolución de 1000 y con el line space asignamos un vector t. Luego definimos lo que son los valores de la amplitud y finalmente aplicamos lo que es la señal de la frecuencia FM, y que es básicamente esta ecuación, para finalmente plotear y mostrar la información en las gráficas que vemos a nuestro lado derecho. Aquí tenemos la señal moduladora BM, tenemos nuestra señal portadora VP y tenemos nuestra señal modulada BTM, donde la figura 1 nos muestra la señal modulada de 2.5 kHz y una amplitud de 17. Para el subbloque inferior, que nos muestra es la señal portadora de 6.5 kHz y misma amplitud. Para la figura 2, que es la señal modulada, pues nos muestra una variación de frecuencia. La frecuencia instantánea cambia según lo que es la señal moduladora. También tenemos una amplitud constante, y esta característica es clave de la modulación FM, a diferencia de la AM. Y pues en efecto tenemos un alto índice de modulación, que es el K igual a 7, el cual nos produce muchos cruces por cero y variaciones rápidas, que es la que estamos viendo en la gráfica.
Bueno, como observaciones visuales tenemos que la señal FM parece más apiñada, donde la moduladora es positiva y donde se presenta un aumento de frecuencia. También parece más estirada, donde la moduladora es negativa, y pues lo que hace que se presente una disminución de frecuencia. Y lo que es la envolvente permanece constante en una amplitud de 17, lo que es la modulación angular pura. Para el literal C nos dice que diseñemos mediante bloque en Simulink o LightScript de MATLAB un modulador de fase PM, y debemos de explicar los resultados. En este caso yo he decidido crear el código mediante LightScript de MATLAB, y aquí tenemos un código similar al de ambas modulaciones anteriores, con ciertas diferencias, por ejemplo, en las variables que hemos determinado y hemos asignado. Entonces tenemos una amplitud de señal portadora de 1, también tenemos una amplitud de una señal moduladora en 1, tenemos lo que son la frecuencia de la señal moduladora y de la portadora en 30.000 y en 300.000. Obviamente pues la señal portadora para este caso debe ser mayor que la señal moduladora, hablando de frecuencia. Tenemos el valor de la variable, que es 300. Definimos lo que es la frecuencia angular, tanto de la moduladora como de la portadora. También vamos a definimos lo que es la frecuencia angular delta, y creamos un vector de tiempo de 0,3 milisegundos en fases de 0,1 microsegundos. Luego definimos lo que es la señal modulada y definimos la señal portadora. Finalmente lo que hacemos es también definir la señal cuadrada de 0 a 1 y una frecuencia de la señal modulada. Por último, lo que hacemos es calcular el ángulo de la señal y ploteamos para mostrar la información en gráfica. A nuestro lado derecho tenemos los resultados de los gráficos, en donde pues para la figura 1, que es la señal moduladora, tenemos un subplot superior y tenemos un subplot inferior. Para el superior pues nos muestra la señal moduladora de 30 kHz, que es la sinusoidal, y tenemos para el inferior una muestra de la señal portadora de 300 kHz, que es cosenoidal. Para la figura 2, que viene siendo la señal modulada PM, pues nos muestra lo que es la resultante de la modulación de fase, donde se observa que cuando la señal cuadrada está en 0, la señal es simplemente la portadora sin modificar. Pero cuando la señal cuadrada está en pi, la fase de la portadora varía según la señal moduladora. ¿Qué características claves podemos sacar de esta resultante en cuanto a la señal PM? Pues que esta es la modulación determinante, es decir, la modulación solo ocurre durante los pulsos de la señal cuadrada cada 1/300 segundos. En cuanto a la desviación de fase, la máxima desviación es de pi radianes, como se definió en la variable b sub fi en el código. En cuanto al efecto audible, durante los periodos de modulación se podría escuchar variaciones en cuanto a la frecuencia, equivalente a la derivada de la variable f sub t que definimos en el código. Pues ya finalmente tenemos como resultado lo que es una señal que alterna entre un estado no modulado, ¿sí? Que es portadora pura, y tenemos una señal que altera entre estado modulado, que es la portadora con fase variando según la señal de 300 kHz. Para el punto 2 nos dice que debemos de diseñar o simular mediante el script de MATLAB el proceso de multiplexación por división de frecuencia, o por división de tiempo, o por división de longitud de onda. Para ese caso yo he realizado el proceso de multiplexación por división de tiempo. Tenemos nuestro código en donde hemos definido lo que son las señales originales. Tenemos amplitud de 25, tenemos amplitud de 35, y luego realizamos lo que es el proceso de visualización de las señales originales, en donde vamos a plotear según la definición de las señales. Luego vamos a dar un muestreo de la señal PAM. En la parte de abajo aplicamos un ciclo for, en donde vamos a hacer lo que es la visualización de la señal multiplexada. Para entrar en materia un poco sobre la explicación, pues vamos a, como lo habían dicho antes, definimos lo que son las señales originales, creamos dos señales senoidales con amplitud 25 y 35, que vienen siendo la F1 y F2. Luego vamos a definir los rangos de frecuencia para cada señal en 0.2 en el paso.
Luego vamos a ver lo que es la visualización de las señales originales, donde se muestran las dos señales analógicas originales en gráficos separados. Un gráfico está en amarillo para la señal de amplitud 25 y el otro está en azul para la señal de amplitud 35. Luego tenemos lo que es el muestreo de la señal PAM. Y se usa un gráfico de tallo para mostrar los valores discretos, vienen siendo estos de acá. Primera señal muestreada PAM y tenemos lo que es la segunda señal muestreada PAM, modulación de amplitud de pulso. Luego pasamos a la parte de la multiplexación, donde se alternan muestras de ambas señales, en fila 1 señal 1 y fila 2 señal 2. Luego se usa un Ray Page para convertir la matriz en un vector unidimensional, alternando lo que son las muestras. Y finalmente vamos a ver una visualización de la señal multiplexada, que es la que están viendo en la parte de abajo, señal DTM. Aquí se puede evidenciar que las dos señales ya están mezcladas en la distribución por división de tiempo. Es decir, que las dos señales están codificadas en un mismo medio, teniendo como referencia por una parte las diferentes amplitudes y por otra parte lo que está distribuida en el tiempo de manera independiente. Explicando un poco esta figura, que son las señales originales que se mezclaron con amplitud 25 y 35 en el dominio del tiempo. Aquí nos muestra una señal en donde se realiza un muestreo de las señales por amplitud, es decir, tenemos las mismas señales con la diferencia aquí. Efectivamente encontramos las muestras en determinados puntos resaltándolas. Y la señal original, que viene siendo esta, las señales análogas, la primera con una amplitud de 25 y la segunda con una amplitud de 35 en el dominio. Para el punto 3 debemos de diseñar y simular lo que son moduladores digitales. Para este caso, literal A, vamos a realizar una simulación por bloques de la modulación de amplitud OOK. Acá tenemos nuestra figura de bloques. Tenemos un modulador Bernoulli conectado hacia un multiplicador, bloque multiplicador, y acá tenemos nuestra señal generadora también conectada hacia el bloque multiplicador, y tenemos nuestro Scott, 3 Scott, para ver las tres señales, tanto la moduladora como la portable y la modulada. Entonces, luego de darle play, vamos a ver la de Bernoulli, luego tenemos la portadora y finalmente tenemos la modulada. Entonces, pues básicamente el funcionamiento de esta modulación de amplitud nos dice que la portadora, que es de 570 Hz, se enciende para un bit y se apaga para 0. Es decir, usa un generador de Bernoulli para la señal moduladora 114 Hz. Es un modulador simple pero eficiente en cuanto al ancho de banda. Y en su visualización, que es lo que vimos en la gráfica, se observa la portadora intermitente según los bits. Aquí vemos una intermitencia. Pasamos al LightScript de MATLAB, en donde realizamos el código para el modulador OOK. Y a mano derecha pues vemos las mismas tres señales que dimensionamos en la simulación de bloques. Aquí pues básicamente lo que se hace es definir lo que son las variables de modulación, que son la frecuencia, amplitud, frecuencia portadora y frecuencia modulada, el tiempo de simulación para 4 cambios. Luego se hace lo que es la generación de señales, en donde se parametriza lo que es la frecuencia de muestreo, señal moduladora, señal portadora y la señal OOK. Luego de ello, lo que hacemos es plotear, graficar, mostrar la información ya en gráficas como tal de las tres señales, el cual pues vemos acá a nuestro costado derecho. Vemos la señal moduladora de Bernoulli, vemos la señal portadora y vemos la señal modulada OOK con intermitencia. Según los resultados que obtuvimos de las gráficas, tenemos lo que es la señal moduladora, una secuencia aleatoria de 0 segundos y 1 segundo con cambios cada 0.008 segundos. Tenemos lo que es la señal portadora, una senoidal de 570 Hz y una amplitud de 7. Y tenemos la señal OOK, que es la portadora,
y esta aparece solo cuando el bit modulador es 1 y desaparece cuando es 0. Para el literal C nos pide que diseñemos y simulemos mediante bloques de Simulink y GlideScript de MATLAB un modulador de amplitud ASK. Bueno, aquí tenemos nuestro modulador ASK en bloques construido. Vamos a darle play. Bueno, aquí tenemos lo que es nuestro modulador ASK. Tenemos una señal portadora de 2.85 MHz con amplitud de 7. Tenemos una señal de mensaje binaria aleatoria de 3 bits y amplitudes de 7 a 112 con una tasa de 10 bits. Pues como pueden ver, tenemos nuestras 4 amplitudes, que son estas de acá, junto con la señal portadora, y finalmente tenemos unas 3 ganancias. El ejercicio nos dice que las amplitudes de la señal modulada van a depender o van a poder cambiar entre los siguientes rangos, que son los que yo ya indiqué, es 7, 14, 56, 7, 14, 56, y en la señal ASK la vemos con saltos de amplitud acorde a los bits generados. Y vamos a pasar al GlideScript de MATLAB, donde hemos realizado nuestro código. Tenemos los parámetros del sistema como tal, que son las frecuencias, amplitudes, tasa de bit, duración de bit, frecuencia de muestra y tiempo de simulación. Bueno, tenemos lo que es la generación de bits aleatorio. Estos generan 3 bits paralelos para 5 niveles de amplitud. Los bits se mapean a amplitud usando lo que es la ecuación de amplitud, es igual a x por 1 más el bit 0 más 2 por el bit 1 más 4 por el bit 2. Luego pasamos a lo que es la creación de la señal mensaje en el código, donde se convierte la secuencia de bits en una onda cuadrada con amplitudes discretas. Pasamos a ello a lo que es la generación de la portadora, donde se genera una señal senoidal de 2.85 MHz, y finalmente tenemos lo que es la modulación SK, que es la multiplicación de la señal mensaje por la portadora. En la parte derecha tenemos lo que es la visualización de los subblocks 1, 2 y 3. El 1 pues viene siendo lo que es la señal mensaje, que es los niveles de amplitud. El 2 pues es la portadora, un zoom en los primeros ciclos, y la 3 que es la señal ASK modulada. Y tenemos acá en la parte de abajo un análisis espectral, pues que esto es algo ya opcional, donde nos muestra lo que es la densidad espectral de potencia ASK. Para el literal D nos pide que diseñemos un modulador de frecuencia FSK con variación de 5 frecuencias durante el tiempo de simulación. Dependiendo del estado del generador aleatorio, pues las frecuencias deberían de ser 7 kHz, 14 kHz, para la portadora 321 kHz y para la señal portadora 428 kHz. Y tenemos una quinta señal portadora con frecuencia de 35 kHz y una amplitud de 57. Pasamos a Simulink. Bueno, aquí tenemos el generador de Bernoulli, el cual nos va a producir una señal binaria aleatoria entre 0 y 1. Tenemos lo que son los switch, los seleccionan entre las diferentes frecuencias según el valor binario. Los primeros switch seleccionan entre las frecuencias básicas y los switch posteriores añaden más niveles de selección. La salida final será pues una señal senoidal que cambia entre las 5 frecuencias que nombré anteriormente según la señal binaria de entrada. Le vamos a darle play. Pues como aquí vemos la señal, el modulador de frecuencia FSK, que es la salida final de la señal senoidal, y como pueden ver esta cambia entre las 5 frecuencias según la señal binaria entrada, que es lo que había explicado anteriormente. Pasamos al script de MATLAB. Aquí se desarrolló el código para simular un modulador FSK con 5 frecuencias distintas y una amplitud pues, de 57. Hemos definido lo que eran los parámetros. Luego tenemos lo que es la señal binaria aleatoria, la cual genera una secuencia de bits aleatorios entre 0 y 1 usando el Randy. Luego tenemos la portadora FSK, que se define en 5 ondas senoidales con frecuencias de 7, 14, 21, 28 y 35 kHz. Tenemos la modulación FSK, es decir, si el bit es 0 se usa 7 kHz, pero si el bit es 1 se alterna cíclicamente entre las demás frecuencias.
En cuanto a la visualización, tenemos lo que es la señal binaria, que nos muestra lo que es los bits generados. Tenemos lo que es la señal FSK, que nos muestra la señal modulada en el tiempo. Y tenemos el espectro de frecuencia, que nos muestra las componentes frecuenciales de la señal FSK. Como resultado obtenido del código implementado, pues tenemos que en la gráfica 1, permítanme, tenemos lo que es la señal digital binaria alterna entre 0 y 1. Tenemos en nuestra gráfica 2 la señal FK modulada, donde la frecuencia cambia según el bit. Y por último tenemos nuestra gráfica 3, que es el espectro de frecuencia, donde se observan picos en 7 kHz, 14 kHz, 21 kHz, 28 kHz y 35 kHz, que son estos picos que ustedes están viendo acá. Bueno, para el literal E nos dice que diseñemos y simulemos mediante bloques de Simulink y el IScript de MATLAB un modulador de fase PSK con variación de 3 fases, ¿sí? La fase 1 sería de 90 grados, la fase de señal portadora 2 de 180 grados y la fase de señal portadora 3 de 270 grados, con frecuencia de señales portadoras de 57 Hz con amplitud de 7. Entonces aquí tenemos nuestro bloque, aquí el modulador de fase PSK que se ha implementado en Simulink utiliza, pues, lo que ya había dicho, 3 fases distintas. Los parámetros comunes que utilizamos fue la frecuencia de 57, amplitud de 7, tiempo de simulación de 0.01 para evitar errores de simulación. En el modulador PSK que se realizó en Simulink, toma bytes aleatorios, los mapea en fases distintas, que son estas que están aquí, y una portadora, y produce una señal modulada que puede transmitirse a través del SCOT, el cual permite ver cómo los cambios de bit provocan saltos de fase en la onda senoidal, y es lo que vamos a ver acá. Entonces, como ven, en esta onda senoidal vemos cambios de bytes que provocan saltos según las fases que se definieron. Entonces toma byte aleatorio y mapea esas diferentes fases. Aquí utilizamos un multi-switch, utilizamos 3 fases, 90, 180 y 270, y un bloque de Bernoulli, ¿sí? Y finalmente, pues, nuestro scope para mostrar la señal. Pasamos al IScript de MATLAB y aquí tenemos nuestro modulador PSK con variación de 3 fases implementado en código. Pues el siguiente código nos simula lo que es el modulador, y este nos va a generar una señal modulada en fases a partir de una secuencia binaria aleatoria, que era lo que estaba explicando anteriormente. Lo mismo se define en lo que son las configuraciones básicas, son las variables que ya he mencionado. Bueno, en el modulador PSK modifica lo que es la fase de una onda portadora para representar datos binarios. En este caso utilizamos, pues, las 3 fases que ya he nombrado. Para el bit 0 son 270 grados y para el bit 1 es 90 grados. Para cada bit en la secuencia, lo que va a hacer es calcular una porción de señal senoidal con la fase correspondiente. Luego va a concatenar todas las porciones para formar la señal PSK final y va a mostrar la señal resultante con anotaciones. Colocando un ejemplo de salida del modulador PSK, entonces si los bits son 1, 0, 1, la señal, pues, va a comenzar en 90 grados, por lo que el primer bit es 1. Cuando cambia abruptamente a 270 grados es porque el bit es 0 y él vuelve a los 90 grados con el bit 1, que es el último del ejemplo que coloqué. Entonces, finalmente, en la parte derecha vemos la gráfica donde nos muestra una señal senoidal que cambia de fase en función de los bits. 0, ya había dicho, 270 grados, y 1, 90 grados. Y las líneas rojas que están viendo verticales indican los instantes donde cambia el bit. Esto es todo de momento. Muchas gracias por su tiempo. Hasta pronto.